Emprender es una gran putada. Es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. Es muy bonito todo lo que te pasa en torno a emprender, pero creo que hay un discurso muy complicado a veces que se está vendiendo mucho. Cualquiera puede emprender. Y yo creo que emprender requiere de muchas cosas que no todo el mundo tiene. Es un sufrimiento constante. ¿Qué es el fracaso para ti? Yo creo que el emprendedor es alguien que nace siendo emprendedor y no puedes dejar de ser lo que eres. Emprendemos porque se nos ocurren ideas y hay que, hostia, ¿qué hago con esto? Lo tengo en las manos, tengo que ponerlo en marcha, ¿no? Tú te has quemado en algún momento. David Pena es un emprendedor en serie que revolucionó el mundo de la Creators Economy con su aplicación People. Aplicación que llegó a captar decenas de millones de usuarios. Sí, número 1, hemos estado de descargas totales. Llegamos a Brasil y el 7 de enero del 20 hicimos 137.000 usuarios en un día, sin gastarnos un duro, fue bestial. Si tuvieras que decir la cosa de la que te arrepientes más de tu época en People y 21 Buttons, ¿cuál sería? Y lo que pasó fue que yo no sé cómo se supera el síndrome del impostor. Llego a intuir a veces que hasta es bueno tener síndrome del impostor. Escucha a tus tripas porque te conocen mejor que tú a ti mismo. Entonces, cuando una voz interior te diga algo, cuidado, no te engañes a ti mismo, tío. Escúchate. Una de las razones por las que las startups fracasan para mí es porque... Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. David, llevas más de 20 años emprendiendo. Eres uno de los emprendedores de España pues, que ha hecho más cosas. Fundaste People, compraste 21 Buttons, entre muchas otras que ahora hablaremos. ¿Es un drama emprender? Emprender es una gran putada. Es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. Que lo digas tú, esto es divertido, ¿no? Sí. Emprendedor desde hace más de 20 años y el titular, emprender es una putada. Sí. Yo creo que se puede... Es muy bonito todo lo que te pasa en torno a emprender, pero creo que hay un discurso muy complicado a veces que se está vendiendo mucho, que es el de cualquiera puede emprender. Y yo creo que emprender requiere de muchas cosas que no todo el mundo tiene. Y entonces, claro, una de las causas del fracaso tan grande que hay, de la mortandad que hay dentro de las startups, es que es muy duro y no todo el mundo aguanta. O sea, tú si tuvieras que decir si en porcentaje por lo menos de tiempo, si has sufrido más o has disfrutado más, ¿podrías decir algo? 95-5. 95 sufrir. Es un sufrimiento constante. Pero a veces esta parte del 5% de recompensa supera todo este tiempo de sufrimiento ¿o no? No. Yo creo, David, que cuando emprendemos lo hacemos... Hay una leyenda o un dicho muy chulo que dicen de los montañeros, ¿no? A los montañeros les preguntan ¿por qué escaláis montañas? Si os morís y os caéis y os heláis. Y hay una respuesta muy, muy bonita que dicen, porque están ahí. Y están ahí, no puedes dejar de verlas, ¿no? Y yo creo que con el emprendimiento pasa una cosa parecida. Emprendemos porque se nos ocurren ideas y hay que, hostia, ¿qué hago con esto? Lo tengo en las manos, tengo que ponerlo en marcha, ¿no? Pero a partir de ahí es todo un drama. Es todo dificilísimo. Es duro. Cuando las cosas... Hace poco me decía otro gran emprendedor, me decía, es que cuando luego va bien, es todavía peor. Porque ya no viene la gente... Lo que va bien ya no vienen a contártelo. Solo vienen a contarte los marrones y tal. Entonces, es duro al principio y es horrible después. Entonces, no es ni muchísimo menos lo idílico ni lo bonito que la gente se plantea. Es cierto que no tienes jefes, es cierto que te fabricas tú tus propios horarios, estas cosas, pero los horarios te los fabricas tú porque luego tienes que estar... Yo he estado casi 9 años sin tener vacaciones. Vacaciones en el sentido de cómo las tiene la gente, de mando un out of office y que arda Roma. 9 Claro, años. te entiendo. Entonces, de alguna manera, si es así, ¿por qué después de 20 años sigues emprendiendo y quizá después mencionaremos incluso te vas a meter a montar otra startup?
Porque yo creo que el emprendedor es alguien que nace siendo emprendedor y no puedes dejar de ser lo que eres desde el principio. O sea, es un poco como masoca, de alguna manera. Sí, o sea, es algo que sabes que estás como condenado a hacer y por eso los que hemos sido primero empleados de empresas y luego hemos emprendido no hemos podido volver a nuestra vida anterior porque de repente te identificas en un mundo aún siendo muy complicado en el que verdaderamente te sientes tú como verdaderamente eres, ¿no? Se dice mucho que los emprendedores pues somos tíos que hemos fracasado mucho en el mundo empresarial, en el mundo profesional pues habitual, ¿no? De las grandes empresas y tal. Nos han despedido de sitios, a mí me ha pasado. Pero no puedes dejar de ser tú. Entonces, por más que sufras y por más que luego sea complicado, es tu naturaleza. Es con natural a ti estar haciendo algo que en el fondo te da mucho sufrimiento, pero es lo que tú eres, es lo que tienes que hacer. O sea, de alguna manera, tú has montado múltiples startups, que si quieres ahora nos puedes también mencionar un poco múltiples, bueno, 4 o 5, sí. Pues bastante, no, ni una ni dos, ¿no? Has vivido momentos bonitos y momentos difíciles, has dicho normalmente más difíciles que bonitos, ¿no? Pero ahora sigues emprendiendo, vas a montar otra startup. Ya digo, yo te conocí hará unos 3 años ya hará con la coña o más, ¿no? Más, sí. Pues 4. 4 o muchísimo 5, más. sí. 4 o 5 años. Y al final tú también, para mí, siempre has sido un referente, ¿no? Y ya digo, People es una aplicación que, bueno, que puedo mencionar rápidamente, pero servía para guardar recomendaciones y recomendar productos y servicios. Sobre todo lo usaban mucho influencers, ¿no? Por ejemplo, pues podías ver qué productos de maquillaje recomendaban tu influencer favorita o lo que fuera. Y entonces llegó a tener muchos miles de millones, o sea, millones de usuarios. Entonces era muy, muy, muy conocida. Yo me acuerdo, cuando no te conocía a ti personalmente, de ir a perfiles de Instagram de influencers que yo seguía o lo que fuera y veías el link de People en el perfil, ¿no? Sí, tal cual. Y yo me acuerdo de preguntarme quién debe ser el chalao que está allí detrás, ¿no? Hasta que un día, un día te contacté yo. Me acuerdo, os mandé un email, o ha sido por Customer Support, pero fui yo, porque dije, estos cabrones, o sea, no paran de crecer los hijos de puta. Sí, fue bestial. Porque crecíais mucho, yo no lo entendía. O sea, veía la App Store y os veía muchas veces en el top 5. Sí, número 1, hemos estado de descargas totales. Las aplicaciones más descargadas que existían de habla hispana. Y además eso no es fakeable de ninguna manera. No. Y claro, yo decía, yo quiero estar donde está este tío. No, fue una época muy bonita, People. Encontramos... hubo ahí un match muy bueno entre un momento del mercado y la oferta que nosotros estábamos haciendo a ese mercado, que era el mercado de los influencers. Estaba arrancando muy fuerte, estaban buscando las maneras de monetizar esa gran audiencia que estaban consiguiendo generar algunos, y algunos estaban pasándolo muy mal. Nosotros encontramos muchos influencers que teniendo unas audiencias bestiales eran incapaces o sea, tenían que vivir con sus padres. Entonces a People les dio una ventana de generación de liquidez muy obvia, muy fácil de ver, ¿no? Oye, si tú recomiendas cosas y esas cosas son compradas por la gente que te sigue, pues nosotros te vamos a regalar la pequeña comisión que nos pagan a nosotros, y lo único que tienes que hacer es contar eso a tus fans. Entonces fue como que entendieron muy rápido, ¿no? El mecanismo. Y dijeron, hostia, pues esto nos va. Empezaron a probarlo y efectivamente se generaba dinero, y ese dinero acababa en su bolsillo porque tenía un wallet y de ahí se lo descargaban directamente en su cuenta bancaria. Entonces eso fue lo que funcionó muy bien. Fue un verdadero efecto viral, ¿no? Porque luego pasa que muchos fans de los influencers los siguen porque quieren ser ellos influencers en sí mismos, ¿no? O yo algún día podría llegar a ser pues una Dulceida, una María Pombo, quien sea, ¿no? Y entonces pues siguen sus consejos. Y entonces coincidió todo mucho también. Teníamos una gamificación muy buena donde le decíamos a la gente, tú empiezas como categoría rookie,
pero tienes que aspirar a llegar a ser categoría influencer. Y entonces tienes que hacer las cosas que a nosotros nos van bien para que crezcas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ayudó mucho o sea, se creó una especie de bola de nieve gigantesca y los influencers nos traían a sus fans, los fans invitaban a sus amigos, los amigos invitaban a otros amigos y bueno, o sea, la locura, David, fue en Brasil cuando lanzamos esto allí. Es que pasamos de hacer... bueno, pues cuando hicimos los primeros 100.000 usuarios, hicimos hasta un vídeo como la peli esta de Social Network, celebrando, como cuando ellos llegan al primer millón. Cuando llegamos a los primeros 100.000 usuarios, hicimos un vídeo que está por ahí colgado todavía muy cachondo. Llegamos a Brasil y el 7 de enero del 21, perdón, que fue el cumple de mi hermana, hicimos 137.000 usuarios en un día. En un día, 137.000. En un día. Claro. O sea, lo que habíais conseguido en ¿cuánto tiempo? ¿Los 100.000 primeros? Un año y pico largo. Año y pico, después en un día. Qué fuerte. Es una locura. Una locura. Y solo con este efecto. Sin gastarnos un duro, por cierto. O sea, más que lo que le pagábamos a los influencers, a los primeros por encender un poco la chispa, ¿no? Pero fue bestial. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, ¿a cuántos millones de usuarios llegasteis? Llegamos a cuando... O sea, el máximo de usuarios que tuvo People descargados fueron casi 11 millones, 10.700.000 aproximadamente. O sea, probablemente top 5 aplicaciones españolas con más usuarios. Probablemente, sí. Luego ahí compramos, en el año 21 fue cuando compramos 21 Buttons, que traía otros 18 y pico. Y entonces pues teníamos 28 millones largos de usuarios entre las dos aplicaciones. ¿Había mucha duplicidad de usuarios o no? No. Eso fue una de las cosas que nos animó a comprar 21 Buttons. 21 Buttons creció hacia Europa. ¿Vale? Francia, Alemania, estaban en Rusia incluso, Inglaterra. Y nosotros lo habíamos hecho hacia Latinoamérica, incluido Brasil, México, Argentina, sobre todo muy fuertes, Perú. Y en Brasil, ¿qué más? Y entonces, salvo en España, de hecho nosotros estábamos muy fuertes en Portugal, nos llamaron, una anécdota muy, muy simpática, nos llamó la TP1, que es la tele como la 1 en Portugal, y bueno, esto te lo cuento luego, que es una anécdota muy simpática. Nos pasó un día que nos llaman de la TP1 y nos dicen, hola, que ¿sois los de People? Sí. ¿Estáis en Madrid? Sí. Bueno, es que... Pero sois una aplicación americana, ¿no? O sea, de Estados Unidos. Y dijimos, no, somos de España, somos españoles. Y la tía decía, pero es que es la aplicación más descargada desde hace 3 semanas o 4 semanas en Portugal. Y yo, ya, bueno, es que está yendo muy bien. Es que el 7,5% de la población portuguesa tiene People instalado en su móvil. Entonces la tía volvió a insistir, ¿pero no sois de Estados Unidos? Y yo, que no, coño, somos de España. Y como yo soy de Vigo, le dije, bueno, de hecho yo soy medio portugués porque soy de Vigo. Entonces, la tía estaba descolocadísima. Y acabamos la entrevista y me volvió a preguntar, bueno, entonces no sois de Estados Unidos. No somos de Estados Unidos. Qué fuerte que siempre asociamos, ¿no? Como el éxito a Estados Unidos. Claro. Estos flipaban, decían, esta gente de dónde sale con este petardazo que han pegado. En Portugal fue una locura. Cuando utilizamos allí, Portugal fue una especie de banco de pruebas que utilizamos antes de saltar fuerte al exterior, antes de internacionalizarnos, y creamos allí lo que llamamos el patrón de aterrizaje. Fue, oye, hay que hacer para lanzarlo aquí, hay que hacer estas 10 cosas, una detrás de otra. Y fue como, o sea, acertamos en 9 de 10. Y fue boom. O sea, una locura también. Porque hasta en toda la historia de People, más o menos, ¿cuántos millones levantasteis de financiación? Financiación, lo que es de inversión pura, unos 4 aproximadamente. Y luego teníamos algo de financiación bancaria en ISAs y cosas de estas que no llegó a $500,000. Claro, no, que en verdad es fuerte de hablar de tantos millones de usuarios y tal, con tan poca financiación, ¿no? Sí. Que mucha gente nos estará escuchando, pues dice, qué poca, si son 4 millones y tal. No, para una startup, claro, muchas startups americanas hacen la presión. Cientos de millones. ¿no? Su primera ronda ya es esto, 4 o 5 millones para ver si de hecho, el propio 21 Buttons, yo creo que en todo su equity story puede haber levantado unos 40 millones de pavos o algo más incluso. Y tenía... Pues 2 veces como mucho. Sí, no llegaba a 2 veces nuestra
Claro. De hecho, yo me acuerdo una vez que un par de años antes de que nos fusionásemos, salió una foto de 21 Buttons en la que estaba toda la plantilla en una especie de... En su oficina sería, entonces estaban así como en un pasillo y luego subía la escalera. Entonces empezamos y dijimos, nosotros éramos 18 tíos. Y empezamos a contar cabecitas allí. Y cuando llegamos a 100 y pico tíos dijimos, para de contar que esto no se puede comparar. Sí. Era una locura, macho. Qué fuerte. Y digo, ¿por cuánto comprasteis 21 Buttons? En el año 20, el año de la pandemia y del confinamiento, fue el año en que ese año lo empezamos, sin saber que iba a haber pandemia ni confinamiento, como con un plan de internacionalización, que empezamos, como te decía, en Brasil, luego saltamos a Brasil, empezamos en Portugal, perdón, luego saltamos a Brasil, luego México y Argentina, fue un poco en ese orden. Entonces el año 21, empezamos el año con 1 millón de usuarios, terminamos con 10. Y el año 21 iba a ser el año de la monetización. O sea, la idea era, oye, todo esto que estamos consiguiendo hay que virar todo el empeño de toda la organización a monetizar esto. Y entonces empezamos el año efectivamente con un plan en el que hicimos un cónclave allí, nos reunimos todo el equipo y todo era, le preguntábamos, hacíamos el típico juego tonto le preguntábamos a Sara, que era una de las programadoras de back, Sara, ¿cuál es tu objetivo desde este año? Y entonces Sara la primera dijo, pues escribir en código. No, Sara, ¿cuál es tu objetivo? Monetizar. Entonces íbamos así, otro, el de diseño. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Pintar los flujos de navegación? No, ¿cuál es tu objetivo? Monetizar. Entonces todo el mundo se concienció. Y lo que pasó fue que, pues esto pasó la segunda, tercera semana de enero, y la última semana de enero, pues se pusieron en contacto con nosotros la gente de 21 Buttons y nos propuso una operación de fusión de las dos compañías. Bueno, lo que ahí yo traía mucha experiencia de mi época pasada en Capital Riesgo, lo que les propuse fue no una fusión, sino una adquisición. Entonces compramos la compañía, que venía de tener ciertas dificultades para levantar su última ronda. Entonces tuvimos la oportunidad de comprarla en unas condiciones muy buenas, que no puedo desvelar porque son confidenciales todavía hoy, pero fue una operación muy, muy interesante, en la que la idea era pues también unir fuerzas, evitar duplicidades, unir esfuerzos de los equipos, bueno, y luego, bueno, pues que era un proyecto muy bonito, porque al fin y al cabo éramos dos compañías españolas básicamente haciendo lo mismo, que era, se le puso nombre, de hecho, en ese momento, que era Social Commerce, ¿no? Y bueno, y el proyecto, digamos, en su ideación, vamos, fue impecable. Y de hecho generó muchísima noticia, muchísimo... A final de ese año me llamaron de LinkedIn un día, uno de estos, y me dijo, joder, pues la publicación que has hecho de la noticia de la compra de 21 Buttons fue de las 10 noticias que más... se viralizó sí, de la red. Sí, en LinkedIn. Y es que, bueno, era importante, ¿sabes? No, bueno, al final ya digo, han sido, yo creo, dos empresas pues de las más notorias de la historia española de las startups. Sí, se han movido. A nivel B2C, por lo menos, a directo al consumidor. Total. 100%. Entonces, ¿por qué no acabó funcionando? Bueno, yo fundamentalmente creo que hay dos razones por las que no funcionó. La primera puede ser culpa mía, o yo asumo esa culpa, y la segunda no tanto. La primera, David, es que cuando yo tuve la idea de People, y cuando Mark y Jaime tuvieron la de 21 Buttons, probablemente igual, estábamos en un contexto en que lo que se primaba era el growth. El crecimiento. Sí. Entonces había un mensaje en el mercado que era, tú monta algo, consigue millones de usuarios y olvídate de todo lo demás. Y cuando pase eso, ya vendrán los fondos a bañarte en millones de euros para que tú contrates el equipo que te ayude a monetizar eso. Eso fue un error. Porque la realidad es que por más que tú pienses en las startups como proyectos de growth o de lo que sea, en realidad son empresas con sus balances de situación y sus cuentas de pérdidas y ganancias. Entonces, yo siempre creo que en People y en 21 Buttons también faltó un gen desde el inicio, que era el gen de la monetización. Entonces se descuidó eso. Y cuando quisimos los dos equipos
no sé, enhebrar y meter ese gen nuevo no funcionó bien. Aquello no hilaba bien. No era algo propio. Era como algo impostado. Y entonces ni siquiera, o incluso en nuestros discursos, en nuestros pitches, cuando ya hablábamos e intentábamos decir, bueno, estamos monetizando de esta manera, queremos que tire por aquí, no parecía auténtico, ¿sabes? Me hablabas de, pues eso, de los influencers, de cómo crecíamos, ahí te hablaba con muchísima naturalidad, pero con la parte de monetización a mí me costaba mucho hablar de eso. Entonces eso fue un error, no haber reparado en que había que montar un proyecto, una empresa, no un proyecto, ¿no? El otro problema que tuvimos fue que España es un país que, como acabas de decir tú, no es un país que se entienda el B2C. El B2C no se entiende por los fondos de inversión, por los inversores. En Estados Unidos nosotros hubiésemos levantado rondas incuestionablemente de muchos millones de dólares, aún en este planteamiento de crecer. En España eso no se entendió. Y entonces, bueno, pues hacer unas series A simplemente no pudimos. Nos fuimos a Estados Unidos, era probablemente ya demasiado tarde. Si hubiésemos ido a Estados Unidos cuando estábamos en el año 20, con los primeros millones de usuarios, probablemente nos hubiésemos salido con la nuestra. Pero no teniendo la liquidez que te supone tener una serie de revenue streams, como se le llama, ¿no? de vías de generación de ingresos, y teniendo tantas dificultades para acceder al mercado tuvimos inversores, o sea, 21 Buttons tenía prácticamente todos los fondos españoles y a los principales fondos europeos, pero no venían con cheques de tranquilo, haz lo que tengas que hacer, que esto lo podemos soportar. Exacto, es que para la gente que nos esté escuchando y no sepan mucho de esto, es un sector que es complejo de entender, ¿no? Pero sí que es verdad que pasa mucho con el inversor americano, que confía en ti prácticamente hasta que el emprendedor diga, ya no puedo más. Tú conoces más que yo ese mundo. Exacto. Has estado mucho allí y conoces muy bien cómo piensan ellos, David. Exacto, no, lo conozco bien y lo he visto con muchas startups, ¿no? Obviamente hay de todo y ha cambiado mucho el mundo en los últimos años, ¿no? Pero sí que es verdad que es esto, o sea, un inversor americano confía en un emprendedor y en una tesis más que en un producto o en una ejecución concreta, y si cuando se te mete un fondo, lo que le llaman Tier 1, ¿no? De primer nivel, como podría ser Sequoia, como podría ser Andreessen Horowitz, A16Z, etcétera, etcétera, normalmente ya es como que ya te han apadrinado. Claro. Entonces, si haces tonterías, obviamente, si estafas y haces tonterías, pues a la calle como cualquier persona, pero si no, te dan muchas oportunidades. Claro. Y sabes que siempre estarán apoyándote. Quizá no te lideran la siguiente ronda, pero sí que te apoyarán probablemente de una manera u otra. Lo has explicado perfectamente. La clave es que te van a apoyar muchas veces, ¿sabes? No es aquí. Nosotros en People y 21 Buttons por su lado, tuvimos muchos apoyos de gente fascinante que confió en nosotros. Pero confió en nosotros un tiempo. No hicimos nada mal, no defraudamos, por supuesto no metimos la mano en la caja ni nada, pero siempre fuimos en la senda del crecimiento que prometíamos. Cumplimos nuestras expectativas o las expectativas que prometimos. No prometimos ser rentables, ni estar en break-even, ni cosas. Prometimos trabajar duro para crecer y prometimos crear vías de generación de ingresos que en el día de mañana podrían. Entonces hicimos nuestro trabajo, pero no confiaron. No hay esa, lo has explicado muy bien, no hay esa política, esa mentalidad de confiar muchas veces en alguien, muchas veces pese a que al principio a lo mejor te defrauden. Que yo entiendo el porqué perfectamente, ¿eh? O sea, quiero decir, es una putada porque es así, pero al final es por el tamaño de los fondos. Claro. Entonces tampoco puedes pedirles maravillas. Yo lo entiendo, no me parece justo porque tú tienes que entender que me decía el otro día un amigo que me decía... Manolete, ¿cómo es la frase? Si no sabes torear, ¿para qué te metes? Sí, ¿no? Manolete, si no sabes torear. Yo es lo que te iba a decir, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo contigo en que sea un tema de tamaño. También es un tema de mentalidad. A ver, son las dos cosas, pero una viene de la otra. O sea, si tienes un fondo de 30 millones o así, que es la media, claro. o ya, bueno, un fondo de 30 millones hace unos años aquí en España era un muy buen fondo. Fondazo, claro. Muy buen fondo.
Entonces, tienes 30 millones, no puedes dar capital indefinido a una startup. Claro. O sea, a una startup de los 30 millones no deberías poderle dar más de 3 No, millones, ya está siendo un radical. Vale, pero entonces haz una cosa. Aquí no, Manolete, zapatero tus zapatos. Si tienes un fondo de 30 millones, no te o sea, haz una cosa que sea un capital early stage. Claro, pero entonces, claro, pero es esto, es como todos estarían en early stage, pues entonces nadie te puede apoyar después a futuro. Yo hubo una época, cuando empecé en Capital Riesgo, que empezó a haber cosas que veía en los fondos que no me cuadraban nada. Esto te hablo hace 20 años. Y entonces empecé a trabajar con fondos españoles y tal, y decía, joder, esta gente, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre esto y un banco? ¿No? Y entonces dije, hostia, algo aquí está, aquí hay alguna disfunción, Entonces empecé a estudiar los orígenes del capital riesgo, sobre todo en Estados Unidos, y vi que es que no tenía nada que ver lo que había pasado allí y lo que se hacía allí con lo que se hacía aquí en España, ¿no? En Estados Unidos entendí que el origen del capital riesgo provenía de pues 2 o 3 chalaos que después de una vida dedicada a un sector, me lo inventó el aeronáutico, tú, David, haciendo alas de aviones, yo haciendo motores y Manolo aquí haciendo carcasas de avión, nos reuníamos y teníamos un conocimiento bestial del sector. Entonces decíamos, oye, podemos identificar con bastante precisión qué gente está haciendo cosas dentro de este sector en las que merecería la pena poner pasta. Y de repente nos vamos a un tío que tiene mogollón de pasta, el famoso LP, y le decimos, oye, podemos ayudarte a saber dónde invertir tu dinero bajo este criterio. Y ahí surge el capital riesgo. Pero ¿cuál es la clave? El conocimiento que en esa gestora, ¿no? Que esa management company, se congrega sobre un sector, ¿vale? Conocimiento puro, técnico, ¿sabes? De un sector muy concreto. Eso es lo que yo siempre vi que en casi todos los casos no existía en España. Hay fondos que atesoran un conocimiento bestial, pero luego hay fondos que lo que saben manejar es un Excel, eso sí, increíblemente bien, con todas las funciones. Utilizan el 40% de las funciones del Excel, que ya es una pasada, pero que luego ves el currículum de los gestores y dices, este tío ha estado en McKinsey. Exacto. Es que el gran problema de los fondos españoles es que la mayoría no han sido emprendedores. Claro, y entonces, pero fíjate, ya no te digo emprendedores, incluso no han estado no tienen ese bagaje técnico del ejemplo que te ponía de la aeronáutica. Entonces tú, claro, le explicabas si tú llevas 40 años en el sector aeronáutico, has visto de todo, ¿sabes? Y entonces ya dices, que hay que dejarle que la cague muchas veces, porque yo ya conozco cosas que pasaron así y al final se salió con la suya. Está en el buen camino. Se va a meter mogollón de hostias, pero al final tiene un porcentaje alto de acabar triunfando, ¿no? Eso es lo que no se hace aquí. Aquí dices, es que se te acaba la caja con el burn rate que tienes, no sé qué. Tienes un runway de 18 meses y ahí tenemos que empezar la ronda en el mes 12. Entonces, estás hablando de cosas financieras, tío. Sí, que es muy importante, pero no lo es todo en este mundo. Sí. Somos humanos construyendo startups, justo. O sea, empresas, ¿no? Entonces, para acabar esta historia y empezar en otros temas, o sea, al final se junta People con 21 Buttons, tenéis una etapa muy bonita porque tenían mucha relación las dos startups, como tú dices, una visión hipersinérgica, preciosa, pero al final por X o por Z, que estabas diciendo, ¿no? Sobre todo por temas de monetización por las dos partes, por lo mismo que no funcionó 21 Buttons por una parte y lo mismo que People no estaba funcionando por eso, juntos no pudisteis levantar capital y básicamente, bueno, acabasteis yendo a concurso. Justo en el año, a mediados del 21, yo me lancé una Series A, que me fui a Europa y Estados Unidos directamente y bueno, pues no lo conseguimos. Era imposible. No estábamos levantando para las cantidades que había llegado a levantar 21 Buttons. Era una Series A de entre 6 y 9 millones de dólares, porque lo estábamos haciendo casi todo en Estados Unidos. Estuvimos muy cerquita, estuvimos a punto con 2 fondos, además, que recuerdo entrevista final, y no lo conseguimos. No lo conseguimos sobre todo porque ahí ya ese paradigma de los fondos había cambiado mucho. Ya hablábamos de un growth bestial, teníamos unos mouse
es que era una locura. Iremos diciendo algunas palabras. Sí, Pero bueno. growth, crecimiento, MAU es monthly active users, o sea, ¿cuántos Sí. usuarios teníais Eso. mensualmente? O sea, el MAU los monthly active users son la verdadera medida que tú tengas 10 millones de usuarios o descargas o lo que quieras o instalaciones. Es un dato de vanidad puro que se llama, ¿no? Las famosas vanity metrics. La realidad es cuánta gente está enganchada a ti, que no sean, además, que nosotros éramos muy duros, que no sea porque han empezado, o sea, que gente captada ese mes, ¿no? ¿Cuánta gente viene de antiguo y que sigue con nosotros? Sí, ¿cuánta retención Eso estás teniendo, eso no? es. Y Que la gente se quede tiempo sí, usándote. Y ahí en People llegamos a tener 2,5 millones de 2,5 millones de usuarios mensuales, que es una locura. Recurrentes. ¿no? Sí, recurrentes. Entonces, todo esto no sirvió porque no teníamos vías de monetización tendidas, consolidadas, ni siquiera rentables, que por supuesto no se nos pedía eso, pero cosas que pudiésemos defender, como por aquí algún día tendremos una vía, un camino hacia la rentabilidad. Y entonces no lo conseguimos. Entonces lo que hice fue primero busqué un socio industrial, alguien que ya supiese mucho de monetizar y decirle, mira, encárgate tú de esto. Y ahí en lo que empezaron es a aparecer gente interesada en comprar la compañía. Compañía, sobre todo de la época de 21 Motos, arrastraba deudas ya no exclusivamente financieras, sino deudas que, bueno, pues por cosas que habían pasado en 21 Buttons que los compradores no querían asumir. Y entonces lo que hicimos, bueno, fue una figura que se llama compra de la unidad productiva, compraron todos los activos y esa fue la operación de venta de People y 21 Buttons. Y de alguna manera, ya digo, yo fui siempre muy believer, yo creí mucho siempre en la visión de 21 Buttons y People. ¿Cuándo hiciste como lo que en inglés sería como el stop loss, ¿no? Casi rendirse, de decir, mira, lo he intentado del derecho y del revés, he intentado levantar dinero, no he podido levantar dinero, no me queda otra. Sí, o sea, ¿cómo fue este proceso mental tuyo? Fue muy duro, porque yo recuerdo ese verano, fue el verano del 21, estuvimos muy cerquita de hacer una operación con Sammy Road, que ahora se ha hablado tanto de ellos por esta gran... es casi un éxito que han hecho. Y fue ahí cuando no salió la operación con Sammy Road. Yo tenía otras dos posibilidades abiertas de partnership. No era una venta, era como oye, vamos a hacer algo juntos, un socio industrial, ¿no? Me gusta pensar en esa figura. Y me acuerdo perfectamente, yo me cogí, como no podía tener vacaciones y desconectar, me cogí mi moto, me fui por el norte de España y estaba en Vivero, me acuerdo perfectamente, cuando, como en una tarde, recuerdo que dije, ya no va a salir nada de esto. Ya no va a pasar. Se acabó. O sea, tengo que aceptarlo. Sí, sí. Y me acuerdo que estaba en Vivero, yo solo allí con mi moto, y me cogí una bolsa de pipas, me fui a ver los acantilados. No pensé en tirarme, pero hubiese sido muy apropiado tirarme porque joder, se había acabado. Y fui ahí ahí fui consciente. Dije, esto se ha terminado. Y entonces yo soy una persona muy positiva, me ilusiono rápido con las cosas y no tuve ningún momento así de joder, eso, me tiro por el acantilado. No. Lo que pensé es, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es darle a esto la salida más digna, había millones de usuarios todavía utilizando la aplicación, ¿no? Pues oye, esta gente, teníamos inversores que habían confiado en nosotros, pues oye, esto hay que conseguir hacerlo esto de la mejor manera. Y entonces, desde ese momento mi trabajo dejó de ser buscar financiación, buscar inversores, pasó a ser vamos a conseguir que este proceso sea lo más fluido, lo más benévolo para toda la gente que está implicada posible, incluido el equipo, por cierto, de gente que quedaba muchísima gente trabajando en las dos compañías, ¿no? Y bueno, y entonces me focalicé hacia eso y bueno, no tuve yo no soy muy de tener lutos, soy un fixer, entonces, venga, esto hay que resolverlo, este problema hay que resolverlo. Y es fue mi forma de afrontar esa situación, pero fue muy duro, porque hay momentos en que te detienes
recapacitas, reflexionas y dices, ojo, lo que podría haber sido esto, ¿no? O sea, tú, David, eres padre. Sí. ¿De alguna manera crees que si no hubieras tenido hijos habría sido diferente este proceso, ese día, por ejemplo, en el acantilado mirando? No. A ver, People lo siento en muchísimas cosas como un hijo para mí, como mi hijo mayor. Pero también te sirve para, mira, como un paralelismo que no se me había ocurrido a lo mejor antes, David, para entender que los hijos los puedes tutelar hasta cierto punto con la educación, los principios que les transmites, ¿no? Pero hay momentos en que ya vuelan solos, ¿no? Y ya esa parte ya no la puedes controlar tú, por más que hayas hecho tus mejores esfuerzos para que eso salga de una determinada manera, ¿no? Son entes vivos, ¿no? Y de la misma manera que evidentemente un hijo, una persona humana lo es, un ser humano, las empresas también lo son, ¿no? Y entonces, pues, People siguió sus derroteros, que por más que yo hubiese hecho yo hice mis mejores esfuerzos porque fuese por otro lado, pero son realidades que hay que aceptar. No ha salido, no, ya te decía antes, hay una parte que es culpa mía directa, y soy el responsable de ello. Otra parte, sin descargarme de culpa, no puedo decir, pues mira, el mercado es así, cambió. El mercado buscaba crecimientos brutales y de repente empezó a buscar crecimientos brutales con vías de monetización instaladas. Pues mala suerte. Pero bueno, es la vida, las cosas cambian, empiezas de una manera, luego cambian y ya está, no hay que hacer, yo no creo que hacer. Hay una escena de Salvada al Soldado Ryan que a mí me gusta mucho. Está Tom Hanks recién bajado del barco y están en las primeras semitrincheras de arena que hacen allí, les están friendo los alemanes a tiros, y entonces de repente uno de los soldados entra en pánico y se pone a gritar y tal, y Tom Hanks lo tranquiliza, ¿no? Y poco después le pregunta el soldado a Tom Hanks, ¿tú cómo puedes estar tan tranquilo? Y le dice, bueno, porque yo tengo asumido que aquí vengo a morirme. Y entonces, pues, como vengo a morirme, pues ya no me da el pánico. He asumido que de aquí voy a pegar un tiro en algún lado y voy a palmar. Pues yo creo que cuando en las startups asumes esa mentalidad un poco de que lo más probable es que acabes palmando, eso te ayuda mucho a... Tienes que ir pensando siempre que lo vas. Es como una doble medida, ¿no? Me debe salir bien y voy a dejarme el alma porque salga bien, pero tengo que asumir que lo más probable es que palme, ¿no? Y entonces a mí eso me ayudó mucho. En las startups que estoy montando ahora va todo increíblemente bien, pero sigo con esa mentalidad. Es posible. Lo más probable es que esto no salga, porque es estadísticamente lo que sucede, ¿no? Sí. Yo lo hemos hablado en un par de podcasts, si no me equivoco, por lo menos lo hablamos con Xavier Verdaguer en un podcast que grabamos aquí, y yo siempre digo que al final los emprendedores somos un poco tontos, porque, claro. Porque no hacemos caso a la estadística, claro. ¿no? Yo le preguntaba a Xavi, digo, si te dijera que con el 90% de probabilidades, si hoy sales a la calle, ¿vas a morir? ¿Saldrías a la calle? La respuesta debería ser no, pues hoy me quedo en casa. No lo haces. ¿no? Me quedo en casa. ¿Por qué los emprendedores, sabiendo, porque nos lo han dicho prácticamente a todos, ¿no? Que con el 90% o más de probabilidades fracasaremos, igualmente decimos, bueno, voy a probarlo igualmente. Sí, lo tengo que hacer. Sí. Yo me acuerdo, tengo un amigo que se llama Vences, que cuando empecé con People me dijo, sabes que vas a palmar, ¿no? Y a mí me pareció mal, porque le dije, sé que tengo todas las probabilidades de que esto no salga, pero no es lo que quiero que me digas. Claro. ¿Sabes? Eso lo tengo que saber yo, no me lo tienes que recordar. Pero es cierto que si un amigo tuyo ve que tú no estás viendo esa posibilidad como una posibilidad alta, debe decírtelo. Yo no era así, pero si alguien no lo ve así, si alguien dice, que a mí me ha pasado, encontrarme a gente que empieza, es que lo voy a petar con toda probabilidad, es que, o sea, en 3 años me veo en un Ferrari subido. Estás loco, tío. Sí. O sea, es que atiende a la estadística.
Sí, Tremenda literal. estadística. Literal. El otro día me puse aquí a recabar un poco de información de por qué normalmente las startups fallan, ¿no? Y veía que el 42% de las startups fracasan por falta de necesidad en el mercado. Es decir, es una idea pues, que no cumple una necesidad suficientemente grande. Esto es la mayoría, el 42% es el porcentaje más alto. Parece demasiado. El 29%, decían, todos estos son datos de Wikipedia en este caso, es por problemas financieros. ¿Vale? El 29% pues, no llega a tener los fondos suficientes, que pues, es muy probablemente que fuera vuestro caso. Después, el 23% son problemas en el equipo de trabajo, que yo creo que es un 23 o más, ¿no? Porque muchas veces es un tema que no pensamos nunca cuando empiezas una startup. Claro. Tú dices, no, pero si yo esto no me va a pasar nunca. Esto no me va a pasar. ¿Para qué necesito un pacto de socios? Sí, exacto. Si nos llevamos de puta madre. Si ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Sí. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero 23% problemas con el equipo de trabajo. Después el 19% es competencia intensa, que yo creo que esto sobre todo pasa mucho en Estados Unidos y cada vez más también en Europa, pero es esto de creo algo y sale el competidor que tiene 10 veces más dinero que yo. Y por último, el último 18% es errores en la estrategia de precios, ¿vale? O sea, o eso dice Wikipedia, ¿vale? Vale. Que en este caso es, pues, temas más de estratégicos, ¿vale? Quizá pues sí que había la necesidad, sí que tenías el dinero, estabas bien con tus socios, pero tomas malas decisiones. Mira, te voy a decir una cosa, David. A mí hay una cosa que falta ahí, que yo, cuando me preguntan, es que claro, es una cosa muy dura de decir, pero yo creo que lo que yo he visto y las que he sentido de cerca, una razón por la que las startups, sobre todo en los primeros años, meses, estadios de vida, ¿no? Una de las razones por las que las startups fracasan para mí es porque es muy difícil ser bueno en toda la heterogeneidad tan amplia de cosas en las que hay que hacer bien cuando montas una startup. ¿Sabes? Sí, que tú dices que al principio el fundador tiene que saber de finanzas, de marketing. Pero no es saber, David. Tienes que ser excelente en finanzas, excelente en derecho, excelente en compras, si tienes que hacer compras, excelente en la parte técnica, excelente en el diseño, en el recruiting de gente, en las políticas de recursos humanos, bueno, ya no me meto en tecnología, diseño de la app, en decidir cuál es el código, la estructura de si app, web, nativo, React. Entonces, tienes que ser muy bueno en cosas que son increíblemente variadas. Como la cagues en una o dos, es que ya tienes una vía de agua abierta ahí. Entonces, yo muchas veces pienso, coño, es que es imposible casi controlar, ser bueno en todo esto. O sea, en algún sitio... y luego ese problema es el que ser una vía de agua que se te abre es lo que te lleva a no tener dinero, no haber analizado suficientemente el juego problema-solución, no haber analizado suficientemente la competencia, no haber hecho un buen plan de precios. Pero en el fondo, todo eso casi muchos de esos problemas se pueden resumir en es que el equipo fundador no reunía las skills básicas, imprescindibles, necesarias para que esto triunfase. Claro. Y a veces lo ves de una manera tan flagrante, ¿sabes? Típico, que seguro que te ha pasado. Hola, David. Somos dos amigos que acabamos de hacer el máster de marketing digital y hemos decidido lanzar una startup. ¿Dónde os habéis conocido? En el máster de marketing digital. O sea, los dos hacéis marketing digital. Olvídate, tronco. Claro. O sea, olvídate. Es que es como vamos a montar un grupo de música y los dos tocamos el bajo. Sí. Es que no, macho. Claro, es que es muy buena esta comparación, ¿no? Porque sí, en otros sectores se ve muy evidente, ¿no? El que has dicho, la música de dos tíos tocando el bajo, pues no montarán probablemente un grupo. Pero en emprendedores pasa mucho. Somos dos ingenieros. ¿No? Somos dos ingenieros, bueno, mira, nosotros en Going, 3 ingenieros de Telecos, de la misma universidad. Es verdad que éramos muy diferentes cada uno de nosotros. Sí. Ya digo, yo no me considero prácticamente ingeniero, aunque sea ingeniero, pero tienes toda razón. Claro. Tienes toda razón. Y si lo fascinante de lo que pasa en Estados Unidos, cuando analizas startups que ahora han triunfado, es cómo se han sabido rodear de gente tan rara, ¿sabes? O sea, la coña de Steve Jobs y Wozniak es un poco ejemplifica un poco esta idea, ¿no? Un tío que es excelente
en todo lo que es el show-off que rodea lanzar un proyecto, y un tío que es excelente en la construcción técnica de un producto tan en ese momento disruptivo como es un ordenador, ¿no? Un primer Mac. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, tienes que ser muy variado, muy heterogéneo, ¿no? En ese, y luego llevarte bien. Entonces, claro, es que de nuevo nos vamos al cálculo probabilístico. O sea, ¿cuántas probabilidades hay de que encuentres a alguien, un equipo de founders, que reúna todo eso, te lleves bien, vaya adelante? Literal. Es complicadísimo, macho. Literal. ¿Tú cuál crees que es el principal error que cometen los emprendedores? Yo creo que el principal error es no medir sus fuerzas. No entender bien qué es necesario. Mira, yo creo que emprender es como empezar un viaje, David. Un viaje por un sitio, una expedición por la jungla, ¿no? Entonces tú dices, venga, voy a llegar desde aquí de donde estoy, desde mi salón, veo el pico allí de la Aconcagua, al fondo, voy a llegar allí. Vale, tío, haz un acopio muy sincero de lo que se necesita para llegar a ti, empezando por tus propias capacidades. Yo estoy entrenado, esto van a ser 20 días de marcha, 10 kilómetros diarios por medio de ciénagas, tengo que escalar 3 picos. Yo tengo capacidad, vamos a decir, física aquí de entrada, ¿no? Suficiente para esto. Y luego sé orientarme, sé navegar, sé cocinar. No puedo llevar la comida de 20 días a la chepa, ¿sabes? Entonces voy a tener que comer plantas. Sé identificar las plantas. Entonces tienes que hacerte una planificación que si la haces, de repente dices, hostia, yo no me basto yo. Voy a llamar a mi amigo David, voy a llamar a mi amigo Robert, voy a llamar a no sé quién para que se vengan conmigo y nos vamos a repartir las cosas que necesitamos. Vale, esto es yo creo que lo que no se hace, macho. Hacer una comparación entre lo que se necesita y lo que se tiene. Y para mí esa es la virtud de la gestión, en realidad. Identificar necesidades y captar recursos. Y claro, yo, por ejemplo, ahora que soy una persona mayor ya casi, creo que es lo que me ha dado, en serio, es lo que creo que me ha dado la vida. El poder ya decir, oye, esto hay que pertrecharse muy bien. Pero a la vez, o sea, un poco la sensatez, ¿no? Pero a la vez también es lo que le llaman en América el ser un poco delusional, que sería un poco... no sé cómo es la traducción. Flipado, sí, me gusta. Ser un poco flipado es altamente necesario para montar una startup. Lo que dicen, yo tengo muchos inversores americanos que me acuerdo un día que me dijeron un par de personas, me dijeron, yo nunca invierto en un emprendedor si no es un poco delusional. Porque es... tienes que intentar disrumpir un sector que nadie ha disrumpido antes. Sí, pero yo creo que hay que ser delusional en el propósito, pero no en la ejecución, David. O sea, es cierto que hay que ser muy loquito. ¿Cómo era aquella frase tan buena de be hungry, be foolish, ¿no? Hay que ser muy foolish. Hay que ser muy loco, muy alocado. Y tener ideas totalmente fuera de out of the box, como dicen los ingleses, fuera de lo razonable, común, de lo común, efectivamente. Pero, y entonces ahí sí estoy, ahí sé muy loco, sé muy, muy foolish, soy muy... pero luego en la ejecución no. Porque yo creo que en la ejecución, si eres... Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta... suscribiros. Alocado, multiplicas exponencialmente tus posibilidades de cagarla. Sí. Entonces, haz algo muy alocado, o sea, que lo alocado sea el propósito. Pero a nadie se le ha ocurrido ir desde mi casa a la Aconcagua, que se ve a pata. Claro. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque voy a trazar una ruta que no sé qué. Eso es lo alocado. Pero en la ejecución, ahí ya no puede ser alocado. Me gusta mucho el consejo. Claro. Me parece muy bueno. Claro. Y algo que quizá hayas aprendido a posteriori, o sea,
si tuvieras que decir la cosa de la que te arrepientes más de tu época en People y 21 Buttons, ¿cuál sería? No te engañes a ti mismo. ¿Nos puedes explicar un poco la anécdota? Yo creo que todos... Hay un escritor húngaro que tiene una novela muy bonita que se llama En brazos de la mujer madura, donde, bueno, en un contexto muy concreto dice algo que es muy simpático. Dice, antes de que digas la primera palabra, antes de que abras la boca, la respuesta ya está dada, ¿no? Se refiere evidentemente a conquistar a chicas, que es de lo que va esa... cuenta sus años jóvenes cuando se dedicaba este señor a esto. Pues yo creo que eso es algo que pasa mucho en el mundo nuestro. En realidad, antes de que tú hagas muchas cosas, ya sabes por dónde van los tiros. Quiero pescar a este, por ejemplo, los fichajes, ¿no? A mí me pasaba mogollón. ¡Jo, qué guay sería que viniese esta persona con nosotros y tal, no sé qué! Entonces empieza a haber como descuadres. Eso es el destino, macho. Una voz interior tuya que te está diciendo, no lo hagas, no te vayas por ahí, no es la persona adecuada. Y tú, en cambio, como... te da pereza, no sé, es una mezcla de cosas, volver a abrir el proceso de recruiting o lo que sea, y dices, sí, hombre, sí, es la persona. Y al final, una frase mía que me encanta, pero es que la utilizo la realidad es tozuda, macho. La realidad es tozuda. Si me siento tan identificado claro, con lo que macho, estás diciendo. La realidad, Steve Jobs decía en el famoso discurso de Stanford, escucha tus tripas porque te conocen mejor que tú a ti mismo. Entonces, cuando una voz interior te diga algo, cuidado, no te engañes a ti mismo, tío. Escúchate. Y aunque sea un coñazo, abrir el proceso, buscar otro CTO, buscar otro inversor. Si algo te dice, con este tío, con esta tía, no va a funcionar, ojo, que luego es a lo mejor, no abordes este sector, no saques este producto, esta funcionalidad, cómo está costando, no lo hagas. Escúchate, porque por algo hay alguien dentro de ti que te está diciendo, por ahí no vayas. Me encanta este consejo. El gran problema que veo, yo lo he sufrido mucho esto y no tengo la solución aún, por desgracia, pero es esto en inglés le llaman el gut feeling, ¿no? Que en español le llamaríamos la intuición. Pero después está lo que sería, que también que en inglés le llaman como metric driven, ¿no? Que sería como orientado a métricas. Sí, el racionalismo más racionalismo. Puro. Sí. Entonces, ¿cómo ves que se pueden balancear las dos cosas? Porque de alguna manera muchas veces a mí me ha pasado que yo he tenido muy claro cosas que no haría o que haría, pero muy claro que es esto que, no sé, te lo dice una voz divina, ¿no? No sabes el por qué, pero lo sabes, pero no lo puedes apoyar en métricas, ¿no? Porque no existe, no lo has sacado, no tal. Y entonces, y otra gente, yo no soy la persona más metric driven de la historia. Sí. Y otra gente es mucho más buena en esto y te aporta las métricas diciendo, mira, sí, por esto y por esto. Pero son métricas que son muy pequeñas, que quizás no son de valor, lo que sea. Entonces, ¿cómo de alguna manera cuando sabes esto puedes decirle a tu equipo, mira, no te sé decir por qué, son mis tripas, pregúntaselo a ellas, pero sé que tenemos que hacer esto? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas muy claramente. Lo que es inspiración de lo que es... o sea, de lo que es inspiración, que incluye todo lo que es visión y tal, de lo que es ejecución, ¿vale? Entonces, yo creo que nosotros, en nuestro papel de que hemos sido CEOs y hemos dirigido organizaciones con mogollón de gente, tenemos que ser muy inspiradores y muy buenos comunicadores de nuestra visión, ¿no? Es muy importante. Cuando tú estás en un equipo, tienes 20 y pocos años y no tienes muy claro qué papel juega tu trabajo dentro de toda la organización, yo esto lo notaba mucho, es importante que venga alguien y te diga, hacia allá vamos, ¿vale? Y entonces, en ese papel, a esa persona, a ese malentendido el concepto de líder, le arrogas muchos permisos, le permites licencias que a otra persona no le permitirías. Entonces ahí es donde nosotros podemos pedir que se confíe en nuestra visión para este tipo de mensajes, ¿no? Escuchadme, debemos ir hacia ahí. ¿De dónde sacamos nosotros esa visión? Pues de nuestras tripas, ¿no? De lo que hablábamos antes. De la misma manera que no te puedes engañar para cosas que no,
sé muy fiel a las cosas que sí, ¿no? Y a veces no lo puedes explicar muy bien, pero algo dentro de ti te dice que por ahí van los tiros, ¿no? Y luego está la parte de la ejecución. De nuevo, cuando te pongas ya en marcha, ahí yo todo lo contrario que tú, David, yo soy de letras. Yo hice la carrera de Derecho, estuve 3 años, yo tuve latín y griego, 3 años de cada uno en mi bachillerato. Y entonces a mí me fascinó el mundo de las métricas desde el principio. Yo era un loco de amplitud, o sea, flipaba con que puedas tener una apoyatura tan racional, tan basada en... O sea, es imposible equivocarte. Sí, esto funciona porque lo dicen los números. Entonces, sé muy métricas y muy data-driven para lo que es la ejecución de las cosas y déjate flipar. Y la gente va a confiar en ti cuando te flipes y digas no sé qué. Pero más en las visiones, más en los rumbos, más en las razones de por qué hay que hacer las cosas. Y luego monta un set de métricas que te diga cómo estás avanzando hacia ese... Vamos, es la forma de compatibilizarlo. No puedes ser completamente racional. No puedes guiarte solo por datos porque es que además... O si no lo haría mejor un robot, ¿no? Claro, o en realidad sería un mundo de matemáticos y ingenieros, que sois odiosos todos. Pero... pero no. El mundo necesita la chispa de los tíos de letras como nosotros, de los de humanidades. Pero ese equilibrio yo creo que se puede conseguir de esta manera y vamos, yo es lo que he intentado llevar a mis organizaciones siempre, desde luego. Durante tu proceso de emprender, ¿has tenido alguna vez el síndrome del impostor? Sí, sin duda. Y lo tengo a fecha de hoy. Y cuéntanos más, ¿cómo...? O sea, te iba a preguntar cómo lo has superado, pero si de alguna manera nos dices que aún lo tienes, es ¿cómo lo has vivido? Y en ciertos momentos, ¿cómo has medio salido de este bucle? Bueno, mira, una de las formas en las que a mí más crudamente se me manifestaba mi síndrome del impostor era cuando hacía los pitches públicos a grandes públicos. Yo siempre, hace poco se lo conté a alguien que se moría de risa. Yo una vez en un mobile hice un pitch delante de 200 personas y lo que una voz dentro de mi cabeza me estaba diciendo todo el rato es: alguien va a levantarse en medio del público y te va a decir, ¿pero qué coño nos estás contando? O sea, ¿a quién le interesa esto? Y eso me llevaba a sitios cercanos casi al pánico, ¿no? De ¿qué pintas aquí contando a esta gente que ha viajado, que ha pagado un pastizal por estas entradas, que está aquí escuchando a otra gente súper interesante y vienes tú con tu chapa aquí o sea, terrible, ¿no? Yo no sé cómo se supera el síndrome del impostor. No sé, incluso llego a intuir a veces que hasta es bueno tener síndrome del impostor. Ojalá lo tengamos siempre, ¿no? Porque es el mejor antídoto contra el ego, ¿no? Yo tengo mis dudas. Sí. Sí, tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, veis que por suerte somos transparentes en este podcast, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Que no hay respuestas a todo y los podcasts que intentan dar respuesta a todo, esto es mentira. Esto es mentira. Pero digo, yo he tenido muchísimo también síndrome del impostor y ya digo, también creo que lo sigo teniendo. Yo soy quizá un poco bipolar y lo tengo a días. O sea, a días tengo mucho y a días digo, soy el puto amo. O sea, soy el mejor. Pero ves lo crudo de... yo a ti te veo... Para mí tú eres un ejemplo de muchas cosas. Eres un tío súper joven que ha montado un misil de una de las compañías te lo decía hace poco, con más ingenio, con una propuesta más ingeniosa o la más ingeniosa que yo he visto en el sector fintech en España en su historia. Y yo a ti, es que, o sea, yo te diría, ¿pero impostor de qué? No, claro, al final depende, no sé si a ti te ha pasado, pero depende con quién te compares, ¿no? Y al final es, por ejemplo, y digo, voy a ser muy transparente también y quizá me ganó algún hater con esto, pero yo sinceramente me comparo con la media de emprendedor español y me considero muy bueno. Sinceramente. Sí. Ya digo, más que nada porque hay menos cultura emprendedora y hay menos, ¿sabes? Pero yo obviamente me comparo
con ciertos americanos, con tal, con de esto, y veo que estoy pues a su suela de los zapatos. Sí, Y de algunos, y obviamente, y de algunos españoles, pero que hay algunos españoles que ya me gustaría a mí. hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, tú no te puedes comparar con un tío que está en Silicon Valley o en San Francisco. Pues si yo quiero levantar también dinero del inversor americano, me tengo que comparar con el emprendedor americano. No, pero no es lo mismo, David. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo soy de Vigo, no soy de pueblo, pero puedo decir que soy de pueblo, ¿no? Yo cuando llegué a Madrid con 27 años, vi que había lo que yo llamo el rollo. ¿Qué es el rollo? El rollo es un sitio donde estás o no estás. Entonces, estás en el rollo, vas a tener una serie de oportunidades que si no estás en el rollo, no puedes ni acceder a ellas. Como un círculo un poco elitista. Ahí está. ¿Qué es el rollo? El rollo es, en Madrid, por ejemplo, es una ciudad donde se ve mucho esto. Bueno, pues el rollo es, yo le llamo así, no la es que farándula. El rollo es un círculo social de gente que se conoce por X razones, no necesariamente familiares, tampoco es necesariamente gente. Hay varios rollos. Por ejemplo, en la tecnología hay uno, ¿no? Grupos. Entonces, si tú estás en un rollo determinado y haces una propuesta en ese sector, lo vas a petar. Si haces exactamente la misma propuesta y no estás en el rollo, vas a tener unas dificultades gigantescas para salirte con la tuya, ¿no? Yo una época que estaba ahí tocando unos años el mundo de la publicidad y tal, y alguien me lo dijo con estas palabras, y además creo que utilizó una expresión muy parecida a la del rollo. Le dije yo, ¿por qué esta startup que aportaba tanto valor a las agencias de medios no lo petó? Si básicamente... Y la respuesta que me dio Borja, me dijo, es que no está en el rollo. Y dije yo, hostia, pues no estás en el rollo. Pero sí era buena ya, pero es que no estaba en el rollo. No conocía a nadie. No era conocido por nadie. Nadie tenía interés en que ese tío... Bueno, pues no estás en el rollo. Entonces, yo creo que es importante... O sea, si tú te quieres comparar con un tío de San Francisco, tú no estás en el rollo, David. O sea, no estoy en el rollo porque no estoy en San Francisco. Porque no estás en San Francisco, porque no te has criado allí. Hay una frase muy buena de cuando, creo que lo leí en la biografía de Steve Jobs, de cuando pasa lo de John Sculley que el tío acaba expulsando lo de Apple, que dice él, me daba vergüenza bajar al valle. Claro. O sea, el tío era el rollo. Claro. Steve Jobs era el rollo, ¿no? Entonces le daba vergüenza. No se sentía triste ni humillado. O sea, le daba vergüenza. O sea, se sentía humillado. ¿Sabes? Entonces, pero puedes entrar en el rollo. Sí, probablemente sí. Aunque cueste, pues, o sea, sí. obviamente si naces en el rollo es mucho más fácil. Sí, sin duda puedes entrar. Pero como no estés, no estás. Y si no estás, no te compares. Sí, es como un inversor mío, Matt, le decía esto, ser la niña bonita, ¿no? También, que es un poco diferente, pero también hay momentos que en el rollo puedes estar temporalmente, ¿no? Que es estar de moda. Sí, también, ¿no? Puedes ser, claro, ese círculo, ese ente que conforma a esa gente, puede en un momento dado pensar... Adoptarte. Claro, sí. Hostia, aquí, pues eso, la niña bonita ahora es David porque es cool, es guay. Me lo invento, que no sé si fue el caso, pero probablemente haya pasado. Y en las fintech, tú, con toda probabilidad, eras la niña bonita. Claro, nosotros hemos tenido la época de ser la niña bonita y la niña fea. No, pero me voy a la parte chula. Eras la niña bonita porque habíais inventado una forma nueva de adquirir cosas, ¿no? Tú podías comprar las cosas cash, pagándolas cash, podías financiártelas y de repente viene un tío que se llama David Ruidor y dice, no, aquí tenéis esta aplicación que lo que te permite es conseguir las cosas gracias a tu ahorro. Brillante. Entonces, ahí tú te conviertes en la niña bonita. Y es que, más que formes parte del rollo, es que el rollo te quiere a ti. ¿Sabes? Ahí hay un tema que es que normalmente el rollo lo necesitas tú, ¿no? Y aquí es el rollo el que te necesita a ti. Entonces, no sé si estás en el rollo o es que el rollo te necesita a ti. ¿Sabes? Ya. Pero, probablemente estés en el rollo. Pero, insisto, la clave de la cuestión es si no estás. Si no estás, olvídate, macho. Sí. Olvídate. Y entonces
si no estás en San Francisco viviendo, si no has montado 5 startups, has sido el CTO de una y luego has saltado con el CFO a otra, eso es el rollo. Y si no estás allí, puedes conocer a todo Dios, tú y yo hemos hablado con gente muy importante de Palo Alto, de Silicon Valley, de San Francisco, pero no estamos en el rollo, tío. Así que tenemos que compararnos con lo de aquí. No me gusta este consejo, no te lo compro pero te lo entiendo. O sea, sí que es verdad, ya digo, yo creo que para decir nuestros casos, yo creo que los dos, pues cada uno en nuestras verticales, pero hemos estado como en el rollo y en muchas cosas lo seguimos estando. Sí que es verdad que yo ha habido momentos que el mundo startup es bastante cruel, ¿no? De alguna manera, bueno, es de un mundo de tiburones, ¿no? Es un mundo de inversores que quieren sacar rendimiento, quieren ganar dinero, ¿no? Entonces, sí que hay momentos que eres la niña bonita, como decíamos, y todo el mundo te quiere, estás en las portadas estás en las portadas de las revistas, todo el mundo te quiere entrevistar, todo el mundo quiere que vayas a hacer una charla a su empresa, todo tal. Y hay momentos que sigues siendo la misma persona, pero ha ido mal lo que sea. O sea, ya no interesan las empresas de fintech o ya no interesa tal. El B2C. Sí, el B2C, ¿no? Y de repente eres un apestado. Sí. ¿No? Eres un apestado y eras el que todo el mundo ponía de ejemplo y de repente no. Y lo bueno es que si de verdad sigues con constancia y confías en ti mismo y tal, y es muy posible, ¿no? Que vuelvas a estar de moda en otro momento. Pero sí que es bastante duro el vivir esta dualidad, ¿no? Que con otro quizá tipo de trabajos que no sean tan de emprender, pues normalmente es un poco más plano o más lineal de subir poco a poco, ¿no? Pues estoy en una empresa y voy subiendo y es muy difícil en determinadas empresas bajar, claro, ¿no? Quizás no te asciendan más, pero para bajar es difícil. Yo lo que creo que pasa, David, es que hay veces que nosotros no contamos con esa parte al principio, ¿sabes? Yo pienso muchas veces en la vida de los actores y las actrices, ¿no? Tú ves la biografía de un actor mayor o de una actriz mayor y te sorprende. Yo, por ejemplo, es una cosa que hago mucho, ¿no? ¿Cuándo hizo esta peli este tío o esta tía? Y de repente vas a ver que esa gente que tú crees que ha hecho mogollón de pelis, entre una y otra han transcurrido a lo mejor 3 años, ¿vale? Entonces, yo muchas veces pienso en la psicología de esta gente, ¿no? ¿Cómo será, macho, estar 3 años sin hacer una peli y esos 3 años, ¿qué coño haces? Evidentemente el teléfono no está sonando todos los días, tú te levantas un día, te vas a comprar el pan y acabas de hacer una peli y eres conocidísimo, al cabo de un año es que el del panadero te dice, oye, págamelo hoy, ¿sabes? ¿no? Entonces, esa gente está preparada para eso probablemente, creo yo, luego habrá de todo. Yo creo que nosotros tenemos un punto, como las startups han estado muy de moda, somos mediáticos, o sea, no digo nosotros, no es como un sector como el retail, ¿no? Que no da mucho juego. Las startups dan mucho juego de noticias y tal. Entonces no estamos preparados para ese pico, ¿no? O para el valle, ¿no? Entonces de repente yo he visto a gente que ha estado pasándolo fatal. Tengo un caso ahora mismo presente que evidentemente no puedo decir su nombre, pero de un tío que montó su startup, B2C, lo pusieron en la cresta de la ola de este tío va a ser tal, y al final su startup colapsó y este chico se agarró una depresión que es que no salía de ella. Y no salía de ella y su proceso de liquidación de la compañía fue larguísimo, muy vinculado a que estaba sufriendo una depresión, pero en plan de es que soy una mierda de persona y no sé ni qué hacer con mi vida, ¿no? Hay que prepararse mucho para eso. Hay un tío, Diego Ballesteros, que yo quiero muchísimo y admiro mucho, que lleva muchos años ayudando a emprendedores en esta fase en concreta. ¿Es el que tiene lo de Ancla? ¿O? Justo. No. Vale. O sea, que para los que no lo conozcáis, o sea, Ancla es como no sé, empresa, consorcio, no sé cómo le llaman, que ayuda con temas de salud mental a emprendedores. Justo. ¿No? Porque es un tema que me interesa hablar contigo, es un tema que se habla poco normalmente, ¿no? Sí. Y eso es lo que quería hablar en el podcast, por eso quizá estáis viendo desde casa que estamos siendo un poco más durillos con el tema, ¿no? Porque casi todos los titulares de los podcasts es lo que vende, por desgracia, pero son cómo se hizo millonario con tal, por qué ganó 1 millón en un día, pero es que no es lo normal. Entonces, yo prefiero ser transparente. De hecho,
De hecho, es lo anormal. Bueno, claro, claro. Y es por eso, yo prefiero ser transparente con la audiencia y que sepa pues aquí pues la historia de un emprendedor de verdad, que ha emprendido varias veces durante 20 años, que se conoce al sector súper bien, que ha levantado capital de muchos fondos, bla, 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 y que os cuenta la verdad, ¿no? Como es. Y entonces, si veis otros podcasts, mentira, no, es broma. No. Hay verdades en todas partes, No, pero esto es la dura realidad. Hay que ilusionarse, hay que decir, oye, pues efectivamente hay gente que lo ha petado muchísimo, hay gente que con una idea totalmente tonta que montó en su casa, pues acabó levantando millones y haciéndola valer millones y vendiéndola por millones en muchos casos. Y ahí, claro que hay un montón de casos de éxito y claro que está guay, ¿no? Que la gente lo cuente. Pero también se tiene que contar lo otro, porque además lo otro, lamentablemente, estadísticamente es lo más probable que te suceda. Entonces tienes que estar preparado para las dos cosas. Y hay gente, yo te lo decía hace un rato, David, hay gente que a mí me ha dejado de piedra pensando casi indefectiblemente que va a camino del éxito más rotundo. Y dices, cuidado, tío, o tía, que esto es un camino muy... Tienes que contar con mucho más con lo que estás contando de la posibilidad de cagarlo. Entonces ahí es donde vienen a veces este tipo de situaciones que se dan y donde creo que Diego y este proyecto, por ejemplo, vamos, yo creo que es un poco el contrapunto, ¿no? A toda esta vorágine de noticias de emprende, que a veces roza un poco lo irresponsable, ¿no? Emprende, venga, España, nación de emprendedores y tal. Guay que hagáis eso, pero también poned una ¿cómo se llama? Una malla de seguridad, ¿no? Porque va a haber mucha gente que se caiga y no se pueden caer sin más, macho. Exacto, que por lo menos que la gente entienda lo bueno y lo malo. Sí. O sea, yo digo también mi punto de vista, que aún no lo he dicho, pero para mí emprender es de lo más chulo. Yo no sé hacer otra cosa, a mí me encanta. Yo siempre empujo a la gente a emprender, pero siempre intento ser realista diciendo, pues esto, ¿no? Yo hace ya tiempo leía, ¿no? Jeff Bezos, que decía, si quieres ser feliz, no emprendas. Claro. Y después tienes que, si te quedas solo con el titular, es como, wow, pues no emprenderé ahora. Y es no. O sea, la cosa es, para mí, es emprender no es para todo el mundo. Claro. O sea, emprender es muy duro, los porcentajes lo dicen claramente y las estadísticas son las estadísticas, como tú decías, ¿no? Pero hay gente que ha nacido para ser emprendedora y hay gente que lo tiene que hacer y es verdad que es lo que se le llaman ganancias asimétricas, claro. ¿no? Es... si tú quieres potencialmente llegar a ser multimillonario tal, una de las pocas maneras es comprando la lotería, lo veo muy difícil, o ser emprendedor. Claro. ¿No? Y entonces, sí que es verdad, pues la lotería pues quizá tienes un 0,001% y ser emprendedor, pues quizá tienes un 1%. Justo. O un 5%. No lo sé. Pero es un 1. Un 1, que ya digo, es un 1% de probabilidad si montas una startup, pues quizá a ser millonario. Es bastante interesante, pero claro, pero esto quiere decir de cada 100, si hablas con 100 startups, las 99 no serán millonarios y una sí. Entonces, pero porcentualmente, en verdad, que ahora... Uy, que me muero. No solo por decir la parte negativa, decimos la parte estadística mala, comparado pues con trabajar de funcionario, claro. Pues probablemente vives más tranquilo y puedes, estadísticamente, yo creo que puedes ser más feliz, no por el dinero, sino por la tranquilidad, por la estabilidad, pero sí que es verdad que a nivel asimétrico, el emprender te puede dar unas alegrías tanto monetarias como también de pasión, ¿no? Porque ahora podemos hablar un poco de la pasión. Y antes de que entremos en la pasión, David, y luego hay una cosa súper importante, que es el camino. O sea, en España, que somos muy poco budistas, y has tenido hace poco aquí a un budista. A Osel, un abrazo, os recomiendo que miréis la entrevista. Gran entrevista, por cierto. Nosotros somos muy finalistas, ¿no? Petarlo, el éxito, no sé qué. Coño, a mí una de las recompensas más bonitas que me dio el emprender estos años es el camino. La gente que conoces. Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿no? Claro, macho. La gente para mí es casi lo primero. O sea, las personas que yo he conocido, que os he conocido durante este tiempo, para mí es un tesoro eso impagable, macho. Las experiencias que he vivido, las decisiones que he tenido que tomar, eso es lo que construye la vida. Que luego encima eso acaba con que acabas haciendo un éxito cojonudo. Pero yo cada vez me esfuerzo más, que cuesta, aprender a valorar el camino y no la meta, ¿no? Y coño, eso tiene un valor. Eso tiene un valor en sí mismo, ¿no? Me acuerdo un día que estaba en una escuela de negocios y me preguntó un
un tío súper joven, acabamos de hacer una ronda bestial nosotros de grande y me dijo, ¿consideras que has alcanzado con esta ronda el éxito? ¿No? Me preguntó, ¿no? Y le dije yo, pues mira, te voy a ser muy franco. Yo el éxito creo que lo conseguí el día que vi mi startup en un teléfono instalada. Mi app, People. Porque yo soy abogado. Siempre hago una coña, ¿no? Que es, menos mal que no se me ocurre lanzar un cohete a la luna. Porque yo en el año 14, que fue cuando empecé a pensar en People, tenía tanta idea de lanzar apps como de lanzar cohetes a Marte. Entonces, pero me dio por las apps. Entonces, al final, ¿qué considero un éxito? Como ahora Minitails, el otro día lo vi en el teléfono de una persona y dije... Bueno, que Minitails, que la gente ya, no conoce, es tu nueva startup. Mi nueva startup. Pero el otro día lo vi en el teléfono de alguien y dije, ¡jo, qué guay! O sea, una idea que tuve en un momento dado, habría que crear cuentos para los niños, para leerles por las noches, y de repente aparece en el teléfono de una persona que más yo no conocía. Entonces, eso es la medida del éxito. El camino que has... O es una medida del éxito muy buena, ¿no? ¿Qué has aprendido en este camino? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué personas? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Cómo has madurado como persona? ¿Que luego lo vendes y tal? Pues guay. Pero valora también el camino, ¿eh? Que es... Muy de acuerdo, muy de acuerdo. No sé hasta qué punto, y ahora lo que mencionabas, por ejemplo, es también un poco, bueno, o sea, que los emprendedores tenemos mucho ego, ¿no? De alguna manera y... Yo no. ¿Tú no? Yo no. Tú no, yo digo, yo sí, Todos tenemos mucho ego, sí. De alguna manera, por ejemplo, a mí de las cosas que me hacen más ilusión o que también he disfrutado más es cuando se hablaba del bebé que yo había creado, Claro, o lo hombre. veía en el móvil de alguien, Claro, como tú claro. decías, o lo veía en un anuncio en la tele, Sí. o tal, ¿no? Y no sé hasta qué punto es positivo, que yo creo que sí, o sea, al final tampoco podemos tirarnos piedras siempre encima, o es muy de ego, ¿no? Porque al final muchas veces es esto, es la realización de sentir que te conoce mucha gente o te usa mucha gente, que se puede ver de la parte positiva de estoy creando impacto, o se puede ver de una parte un poco más egocéntrica. No sé si es algo que tú has llegado a reflexionar. Vamos a ver, el ego que tanto se demoniza, yo tengo una teoría, David, que es que sin ego no existiría la literatura. Y me explico. Esto puede que levante ampollas y que haya gente que diga, vaya tontería. Yo creo que cuando tú escribes algo, yo hubo una época de mi vida que me gustaba mucho escribir, ¿no? Y sentía un pudor bestial con las cosas que escribía, enseñárselas a alguien, ¿no? Bueno, yo creo que cuando tú escribes algo y te gusta tanto que decides mandarlo a una editorial y eso se publica, has tomado una decisión que yo creo que tiene mucho que ver con el ego, que es esto que he escrito yo es la leche y le va a interesar a millones de personas. Eso es un ejercicio de ego, yo creo, bestial, ¿no? Bueno, pues gracias a ese ejercicio de ego existe la literatura. Probablemente hay muchas más razones, pero desde luego un tío que escribe algo, un tío o una tía que escriben algo, tienen que pasar por ese proceso. O sea, yo voy a dar esto a la gente para que lo lea. ¿Y por qué se demoniza el ego? Porque hay muchas lecturas de cosas que hace la gente que no molan, que están basadas en un quizá excesivo ego. O decisiones que se toman que se deberían tomar. O sea, está guay que yo decida, yo escribo un libro y yo decido publicarlo. Y ahí está guay que tire del ego, en plan, no perjudico a nadie. Pero si, por ejemplo, mira, utilizando el mismo ejemplo, viene mi editorial y me dice, mira, David, el sitio donde más estadísticamente por la composición sociopolítica de la gente debemos lanzar este libro es en Argentina. Si yo cojo y digo, no, esto se va a lanzar en Vigo porque es mi pueblo y va a ser en España el primer país. Ahí está jugando. Ahí está. Entonces yo creo que ahí el problema es que muchas veces justificamos muchas, o lo que explica ciertas decisiones que se toman en determinados ámbitos están basadas en ego. Entonces, pues ahí mal. Es un poco lo de antes, ¿no? Es demasiada inspiración frente a la necesidad de una ejecución basada en datos. Joder, pues guay que tengas tu visión, que tengas ese componente de ego a veces para
pero ten siempre presente que donde haya datos es más fácil, va a ser más fácil tomar esa decisión. Buenísimo, me gusta. Para alguien que nos esté escuchando y quiera emprender pronto, ¿qué le recomendarías? Que no lo haga. Que se lo piense 3 veces. No. Estaba siendo muy radical esto. Que se lo piense, Se lo piense 3 veces, sí. Que, ¿en serio? No, es coña, que no lo haga. Pero que se lo piense mucho. Que se lo piense mucho. Que piense que es... Mira, yo hace poco utilicé un ejemplo que la gente... Que en el contexto en el que estaba se rieron mucho, pero es muy cierto. Ahora todo el mundo, gente joven, tengo una hija de 15 años, todo el mundo quiere ser influencer, ¿no? Piénsatelo. Yo, alguien que quisiese ser influencer, que ahora hace poco leí una encuesta donde decía que ser influencer era una de las 3 cosas de futuro que más que la gente joven querría hacer, ¿no? Y dije, piénsatelo, infórmate. Porque yo he vivido. En People, nosotros tuvimos a prácticamente todos los influencers y las influencers en nuestra red. Y es una vida durísima. Durísima. Sí. O sea, la gente ve el show off, ¿no? Lo guay de que hablen de ti, tener... hay gente como Marta Pombo que ha hecho un trabajo fascinante de mostrar la otra cara de ser influencer, ¿no? Lo duro que es, la caña que te meten, el estar constantemente... O sea, tienes que tener de nuevo una... Entonces, yo creo que ahí hay una cierta similitud con ser emprendedor, ¿no? Infórmate de lo que es ser emprendedor. Infórmate, lee sobre lo que es ser un líder. Qué guay es mandar. Cuidado que mandar es muy complicado. Y no es una falsa modestia. Tienes que tomar decisiones duras. Tienes que a veces despedir a gente. Joder. Coger a alguien y decirle, estás en un puesto donde no te corresponde y hay otra persona que está en el paro y tiene que venirse a ocupar. Eso es durísimo, coño. Sí. Es bestial tomar ese tipo de decisiones. Y eres tú, como líder de la organización, el que tienes que tomar esa decisión. Entonces, infórmate de lo que es. Que no es lo guay de... La gente cree que vuelvo al influencer, ser influencer está todo el día de fiestas y jiji jaja y viajando de puta madre. No. Ser influencer es durísimo. Te pegas unas palizas de viajes bestiales. Yo me acuerdo de María Pombo un día haciéndose fotos en una oficina que teníamos y salgo yo una hora después y digo, ¿sigues aquí? Y dice la persona que estaba haciendo fotos, llevamos 1000 fotos. El día siguiente publicó una. Y llevaba allí hora y media, traca. Coño. Y eso todos los días, ¿eh? Yo soy muy fan de las motos. Y siempre digo, yo hubiese querido ser piloto de motos. Pero tú estás dispuesto en pleno enero, un día de lluvia, con el circuito vacío de gente que solo estás tú. Hoy vas a hacer 3 sesiones de entrenamientos de prueba de neumáticos. Lluvia, te vas a caer seguro. Te tienen que gustar mucho las motos para estar 8 horas ahí. Que me caigo, que no me caigo. ¡Buah! Entonces, hay esa parte. ¿Quieres ser piloto de motos? Sí. Cuidado que también hay entrenamientos en enero a las 8 de la mañana, sin nadie en el circuito, tú solito allí. Y ahí es donde, gracias a eso, gracias a lo que luego... ganas carreras y tal, ¿no? Tienes que hacer eso y levantarte todos los días y machacarte. Entonces la gente, yo creo que, volviendo al emprendimiento, no está suficientemente informada sobre la parte no mala, sobre la parte dura, sobre el sacrificio que implica. Entonces, ¿quieres hacerlo? Piénsate 2 veces, pero piensa sobre todo, si lo tienes que pensar 3 veces, que 2 sean dirigidas a ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a costar? ¿Voy a ser capaz de asumir o sea, que no romanticemos, que tenemos que entender de cualquier cosa, ya sea, bueno, emprender, o sea, ¿qué quiere decir emprender, no? También, porque hacerte motorista, o sea, es de alguna manera emprender. Sin duda. Emprender es el hecho de seguir un camino poco establecido y marcarte tú tus propias reglas. Emprender, ¿no? Es decidir lo que quieres hacer. Exacto. Es decidir, o sea, y hacerlo. Es escuchar, y como decíamos antes, tus tripas. Y si tú has sido, como en mi caso, abogado y haces un MBA y se supone que tu camino iba a estar en el mundo de los despachos de abogados, la banca, no sé qué, de repente aparece una montaña y pues esta montaña es que hay que subirla. Y entonces te lanzas a montar esa startup. Eso es emprender. Salirte de lo que estaba previsto que iba a ser tu vida, ¿no? Y ahí, desde luego, bueno, se utiliza muchas veces a Amundsen, ¿no? Y a
y a Scott, estos grandes tíos que conquistaron, hicieron las primeras rutas árticas y antárticas, son emprendedores. Son tíos que les dijeron, a ver, no, tú lo que tienes que hacer, macho, es la ruta Southampton, Boston y vuelta, ¿sabes? Y no te líes. De repente el tío dijo, ¿qué coño, macho? Voy a abrir una ruta, me voy a ir al Ártico y no sé qué. Son Claro, o sea, un emprendedor es un explorador moderno, modernos, sí, sí. prácticamente. Sí. Un explorador de internet o de lo que sea. Tiene muchísimas más similitudes Mm. que cosas que nos separen, ¿sabes? O sea, no una no una gana por ahí no me sale la palabra, una gana de meternos en riesgo, pero sí un entendimiento de, como decía Tom Holmes, aquí podemos morir, ¿no? Y hay gente que, yo como he estado en trabajos muy, muy tradicionales, hay gente que es completamente de la otra cuerda, que hay una mera posibilidad de que yo muera. En el banco, en Telefónica, en el ministerio, estoy de puta madre. Y quiero seguir. O sea, no se me ocurre, ¿no? Y me miran a mí, amigos míos, que respeto un huevo y quiero un mogollón, y me dicen, es que no podría vivir eso, pues ahora yo montando mi cuarta o quinta startup, ¿no? Me dicen, pero ¿qué necesidad tienes? Bueno, es que no sé hacer otra cosa. Supongo que es igual que un montañero, que se ha hecho 7, 8 miles y va a hacer el 8º. Mira, yo ayer justamente vi un documental de Netflix que se llama, si no me equivoco, El Alpinista. Creo que es bastante nuevo, no lo sé, o por lo menos me salió como nuevo. Que es de un tío que hace free solo, pero hay otro que se llama free solo, muy famoso, Sí. pero este es otro. Y se llama no sé qué Leclerc, el chico. El tío está loquísimo y se sube montañas las más difíciles del mundo sin nada, él solo. Y allí con las manos y con sus pinchos y está muy loco. Y el tío lo dice constantemente, ¿no? Yo sé que puedo morir mañana, pero digo, no sé hacer otra cosa y es lo que disfruto. Y acepto el riesgo de morir, ¿no? Pues entonces en una startup es un riesgo un poco más bajo Claro, que el que acepta esta persona, pero es acepto el fracaso, ¿no? Acepto el fracaso. Esa es muy buena frase. Eso, por ejemplo, es algo que yo antes me preguntabas, ¿qué le dirías a alguien que empiece a que se plantee lanzar una startup? Acepta la posibilidad del fracaso, pero acéptala humildemente, verídicamente. O sea, no, bueno, sí, claro. Oye, ¿sabes que puedes petar? Sí, sé que... No. Reflexiona sobre ello. ¿Sabes? Reflexiona sobre todo lo que implica y las altas probabilidades que tengas de que suceda. Asúmelo como una posibilidad. Y luego anímate. Y cuando te animes, a mí, una de las cosas más bonitas que me dijeron cuando me decidí a emprender, me la dijo Vincent Rousseau, o Vincent Rousseau, que es el actual CEO de Consentio, una startup chulísima de trazabilidad de productos alimenticios y agrícolas. Y Vincent fue uno de los co-founders de BlaBlaCar, el tío que trajo BlaBlaCar a España. Y para mí, Vincent es casi como un hermano. Y me acuerdo que cuando empecé con People, yo me fui del banco y un día le dije, ¿y si me arrepiento? ¿Y si me va mal? Y me dijo, bueno, pues tienes todos los skills, lo has hecho guay, has hecho un business plan, has preparado una ronda y tal. Y además estoy yo aquí, me dijo. Cuando todo eso falle, estoy yo aquí. Bueno, pues alguien que emprenda tiene que buscarse también alguien que lo acoja. Cuando alguien que lo escuche y que sepa recibir el mensaje de ya no puedo más, pues no pasa nada. Ven aquí. Ven. Entonces, y es un poco la red de seguridad también que decía. Sí, pero casi emocional, lo que decíamos antes, ¿no? Alguien que te coja y te abrace y te diga, no pasa nada. No pasa nada, venga, voy a estar a tu lado para lo que sea reparable o irreparable. Si es irreparable, pues venga, vamos a poner los medios para que tal. Pero aquí estoy yo, para ayudarte. Entonces, sí. Piénsatelo 2 veces y infórmate, busca. Me ha gustado la frase tuya. Guay. Y digo, y hablando de esto, ¿qué es el fracaso para ti? Bueno, pues, a ver. El fracaso
para mí, tiene mucho que ver con hacer las cosas de manera diferente a como tú crees que se deberían hacer. Por tanto, no tiene absolutamente nada que ver, de nuevo, con el fin, con la meta. ¿Vale? Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, ¿People ha fracasado? Yo digo, no. Si me lo preguntas a mí, te digo que no. Yo no sé bajo qué parámetros puede una persona u otra analizar el éxito o el fracaso de People. Si tú no lo analizas desde la perspectiva... Hace poco, un tío con el que me entrevisté y era una persona bastante impertinente, me vino a decir, pero tú estás dando muchos consejos y People fracasó. Y te dije, fracasó para ti, ¿sabes? Para ti, ese es tu entendimiento. Para mí, People triunfó porque yo, como te decía antes, me propuse un día que la gente tuviese una app de la idea que se me había ocurrido en su teléfono. Y para mí eso es una medida del éxito. Yo consideraría he fracasado si, sabiendo que tenía que hacer algo completamente claro, hubiese hecho otra cosa porque me lo dicen los inversores, porque es lo más cómodo, lo más políticamente correcto o lo que sea. Y nunca, creo, he pensado así. De hecho, creo que yo soy una persona que creo que tengo una tranquilidad espiritual muy, muy, muy grande, un sosiego, y creo que se debe a la tranquilidad espiritual procedente de saber que cuando había que tomar decisiones duras, no me he ido a las decisiones más fáciles. He tomado las decisiones que había que tomar. Y a veces asumiendo que iba a ser un coste alto. Pero las he tomado. Y entonces para mí hubiese sido un fracaso irme por el camino fácil. ¿Sabes? Y entonces no quiero decir con esto, yo nunca he fracasado. Pero en cierto modo sí a mis efectos, podría decirlo así. Sí, ¿no? Y sé que queda muy tópico, pero a mí la frase esta de fracasar es no intentarlo, claro. Sinceramente sí que me gusta. Sí. O sea, me gusta la frase. La verdad que es muy difícil hacerla tuya. Como tú has dicho antes, una cosa es decir, sí, entiendo que puedo fracasar. Otra cosa es decir, vale, lo vivo de verdad, lo entiendo y lo visualizo cada mañana, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay mucha gente que te mira... Es muy fácil, en España sobre todo hay mucho la cultura de apuntar con el dedo y decir, has fracasado, claro, ¿no? Claro. Y digo, y para mí es, mira, ¿no? Has fracasado tú que te has quedado en el sofá sin hacer nada. Y fíjate, ¿no? una cosa, David, yo si alguien se plantea una idea, volviendo al símil de la montaña, voy a subir esa montaña y en un momento dado, habiendo empezado o no en el periplo de ese ascenso, renuncia y se vuelve para atrás, eso puede ser un éxito. Claro. Eso puede ser un éxito. Sí. Dices, vamos a ver, tú te propusiste iniciar esta aventura y con los medios con que contabas en ese momento, pues tomaste una decisión de arrancar y en un momento dado tomaste una decisión que probablemente bueno, esto se ve mucho en las pelis, los documentales de montañismo, ¿no? La gente que en un momento dado decide no voy a jugármela a escalar el Everest. Sí. No, es que tengo que tener la conciencia clara para decir, es que me juego la vida. Claro, una retirada a tiempo y hay que retirarse. Y eso es un éxito. Sí. ¿Sabes? El otro día hubo la noticia esta de un Sherpa nepalí que convenció a la persona, al montañista que estaba guiando, creo que era además escalando el Everest, para que no hiciesen cima y bajasen creo que era un Sherpa además, que estaba herido y que se iba a morir. Entonces el Sherpa le dijo, mira, me voy a cargar a esta persona a la chepa y la vamos a bajar. Vamos a ver. Si tú eres el montañista y llegas no sé si era estadounidense, y llegas a Oklahoma y te dicen, ¿qué tal? Tú dices, es que lo he petado muchísimo. He salvado la vida de una persona. Claro. ¿Qué cosa más puto grande puede haber? Sí, que depende de la perspectiva, ¿no? Claro, otra gente puede decir, no llegaste a la cima. Claro, pero ¿llegaste al Everest? No. Vaya mierda. Te dicen, tronco, no tienes ni puta idea de lo que va la vida, macho. Claro, ¿sabes? Claro. O sea, aquí para qué estamos. Entonces, yo a esa persona le daba una medalla y le ponía de candidato al premio Nobel de algo. Porque es un triunfador bestial. Además es un triunfador sobrevenido. Porque nunca pensó,
Sí, bueno, a todo esto, si es que el nepalino tuvo que decirle, mira, vamos a bajar por cojones, ¿no? Que habría que ver el caso, ¿no? Pero esa persona nunca pensó en el campamento base, buah, si me encuentro a alguien en tal, lo voy a bajar. No. Tuvo que tomar una decisión, probablemente, vamos a romantizar un poco la historia, ¿no? Tuvo que tomar una decisión, hostia, ¿yo aquí qué voy a hacer? Voy a bajar con el pastizal que me ha costado, la preparación y tal, y ahora voy a bajar al Sherpa este, que al final es un nepalí aquí. Pues ole tus huevos, macho, cuando en medio de ese, sin estar preparado, tomas la decisión y dices, naturalmente que nos volvemos para atrás, tío. Brillante. Ese señor es un triunfador, señor o señora, no sé quién sería el guiado, es un triunfador de la vida. Y no coronó, David. Entonces, bueno, yo creo que depende mucho, o sea, tienes que verlo desde esa perspectiva, desde tu propia perspectiva, ¿no? Sí. Me gusta, buena historia. Buena historia. Ahora sí que estamos llegando al final, pero hemos hablado antes de un poco de salud mental de los emprendedores y tal, y no hemos hablado de algo que pasa, yo diría, al 90% de los emprendedores, que es lo que le llaman el burnout, ¿no? El quemarse. Entonces, esto pasa a los emprendedores y pasa a los no emprendedores. Claro. Esto pasa en las mejores familias, ¿no? Yo te quería preguntar, primero de todo, si tú te has quemado en algún momento. Yo nunca he sentido Vale. O sea, yo he sentido... O sea, me he sentido quemado cuando, por ejemplo, trabajaba en banca. Porque mi vida no tenía ningún propósito. No sabía hacia dónde iba. O no iba hacia ningún sitio que a mí me gustase. Entonces, haciendo un curro cero estresante, no digo en la banca, pero en la banca en la que yo trabajé, sobre todo en mi última etapa, se trabaja relativamente poco, en contrario a lo que la gente cree. Entonces, no tenía estrés, sin embargo, estaba achicharrado, porque mi vida no tenía rumbo de ningún tipo y me sentí completamente quemado. Y de hecho recuerdo un día, que lo cuento a veces, que estaba en Torrejón de Ardoz, me fui a comer después de un día de trabajo, se me manchó la corbata, que yo en esa época iba vestido de corbata, se me manchó la corbata con no sé qué, y de repente dije, ¿qué has hecho? Me dije a mí mismo, ¿qué has hecho de tu vida, tío? Estás en Torrejón de Ardoz, un día que hacía mucho calor, con la corbata manchada, trabajando para un banco que le da igual a la gente. O sea, ese momento, y fue una época en la que trabajaba la quinta parte de lo que puedo trabajar ahora, hoy. Entonces, pero estaba chicharrado. Entonces, a mí me quemó eso. Pero luego he tenido épocas, tú las has vivido también, David, que estamos en una ronda, gestionando a los inversores, luego gestionando el equipo, alguien te dice que tiene un problema, la aplicación se cae porque no sé qué, y tienes de repente 7 frentes, literalmente no es una exageración, 7 frentes abiertos que no sabes por dónde empezar porque todos son urgentes e importantes. Y bueno, y yo digo, bueno, pues esto es Manolete, ¿no? Te has querido meter aquí, cabrón. Pues ahora apaña. Entonces yo ahí soy, eso sí, pero eso es personalidad, soy muy tranqui, venga, a ver, vamos por el primero, pim pam pum. Y un día un amigo que son 11 hermanos o algo así, me dijo, a mí es que mi padre un día me dio un consejo, que es un consejo un poco loco, ¿no? Que es, mira, yo voy a hacer todos mis esfuerzos para llegar a tal y llego a donde llego. Y cuando no... Y después ya, estos son tíos que creen mucho en Dios y tal, que sea lo que Dios quiera. Pero cuando llego, o sea, hasta ahí llego y hasta ahí puedo resolver. Entonces esto es un poco lo mismo. Si tienes 7 fuegos abiertos y gestionar cada uno necesita 1 hora y quedan 5 horas del día, pues, macho, pues resuelve 5 temas y el resto pues ya iremos viendo. Claro. Pero no o sea, como en el segundo o antes de empezar te vuelvas loco, tronco, no. Eso no es para lo que estamos aquí. Buenísimo. David, para terminar, te quería preguntar, bueno, has dicho varios consejos que te han dado durante tu vida emprendedora, has explicado varias historias, ¿no? Pero normalmente siempre pregunto, bueno, este podcast se llama Golden Circle, que es como, representa que la gente con la que te unes es lo más importante en la vida, ¿no? Y por eso lo tratamos como si fuera una caja fuerte, que tenemos aquí toda la gente que ha ido pasando por el podcast. Y entonces, te quería preguntar, primero de todo, si hay algún consejo que te haya dicho alguien de tu círculo
que te haya marcado especialmente y que quizá pues ahora te venga a la mente y puedas contar a la audiencia. Me acuerdo cuando empecé con People, un gran amigo, yo creo que es una frase que debe ser de algo, de un claim comercial o algo, pero un amigo que quiero mucho utilizó la frase enjoy the ride, ¿no? Que es básicamente disfruta el camino, ¿no? Y yo dije, sí. Y entonces me agarró así de los hombros y me dijo, enjoy the ride. O sea, como disfrútalo de verdad. Y me ha marcado mucho, macho. Aquella frase, aquel momento de no, escúchame. Y yo de pararme, enjoy the ride, dilo. Sí, disfrutaré del camino, ¿no? Hay que disfrutar del camino. O sea, cuando te lanzas a emprender, es una pasada. O sea, has decidido, es como cuando Tom Hanks en Náufrago decide adentrarse en el océano y sonríe. Y dices, pero cabrón, te estás adentrando en el océano. Y el tío dice, ¡guau! Dejé la puta isla, ¿no? Pero estás en el océano. Pues el tío se le dibuja una grandísima sonrisa en el rostro, ¿no? Pues disfruta el camino. Qué buen consejo. Qué buen consejo y qué difícil de verdad de hacer. Sí. Y qué difícil de entender. O sea, nosotros teníamos un valor de Going, era enjoy the ride. Sí, justamente qué bueno. Está en la pared y todo. Y yo te podría decir, bueno, yo estuve como 7 años liderando Going como CEO y ahora estoy solo como el board de presidente, ya no llevo el día a día. Y yo creo que durante los 7 años no lo entendí. 100%. Es muy difícil. Y porque al final estás tan focalizado en el objetivo, ¿no? En cuando van las cosas mal, cuando van bien, igualmente dices, ahora que va bien, tengo que apretar más porque va bien, ¿no? Y estás siempre mirando este horizonte que está cada vez está siempre igual de lejos, ¿no? Es como las estrellas, que es prácticamente imposible acercarte a ellas, que cuesta y es muy, muy, muy necesario. Creo que es la única manera de verdad de ser feliz, ¿no? 100%. De ser feliz. 100%. Pues muy vinculado a centrarte en lo que te aporta el camino y no tanto la expectativa de la meta. Cada día que vivimos es maravilloso si has tomado tú la decisión de qué vida quieres vivir. Y si has tenido la valentía, la suerte, lo que sea necesario para poder... Hay muchos componentes de suerte, no todo el mundo puede emprender, lamentablemente, ¿no? Pero si has tenido la suerte de poder tomar esa decisión, disfrútalo, macho. Revisita, como se dice ahora, Náufrago y mira esa gran sonrisa que se le pinta a Tom Hanks en la peli cuando el tío se adentra en el océano y enjoy the ride. Que has tomado una decisión dura. Qué bueno, qué bueno. Pues con esto acabaremos. Sí que a todo el mundo que viene, o prácticamente todo el mundo, intento regalarle un libro. Tengo el más pequeño que he regalado por ahora es para ti. Voy a buscártelo. Guay. Mira, ya digo, es un libro literal que te lo puedes leer de camino a Madrid cuando vuelvas mañana. Se llama You Squared. No sé si incluso tengo cosas apuntadas. Creo que no. Bueno, mejor todavía. pero os lo recomiendo mucho. Es muy pequeño y es bastante obvio. O sea, al final te dice varios conceptos que, como tú dices, los aprendizajes o los consejos, más que la frase, es cómo te dices la frase. Claro. ¿No? Por ejemplo, si yo ahora te digo, bueno, disfruta el camino, adiós, ya no se te queda, ¿no? Pero aquí, a ti, como te lo dijeron, se te quedó, ¿no? Total. Entonces, este libro, de verdad no hay paja, ¿sabes? Por eso es así de fino. Qué guay. Entonces, a mí me gustó mucho. Empieza explicando una historia muy... Hace mucho que no lo he leído, pero empieza explicando que el chico está en su casa, bueno, en un hotel, perdón, y está viendo como una mosca está intentando cruzar la mosquitera, ¿no? Y entonces está luchando y lleva 1 hora luchando para cruzar la mosquitera, un poco más arriba, un poco más abajo, un poco a la derecha y tal, y dejándose las energías. Y la mosca no se da cuenta que si tirara un poco hacia atrás y se moviera fuera, directamente tenía la ventana abierta al lado de 20 centímetros más a la derecha, ¿no? Entonces,
al final, muchas veces vivimos en lo que le llaman esta hamster wheel, ¿no? Esta Claro. rueda del hámster. Yo creo que, bueno, es por lo menos un aprendizaje mío que quería compartir en el podcast, que creo que a ti seguro que te ha pasado y a mí me ha pasado 100% de vivir en esta rueda. Y al final muchas veces necesitas el parar, conocerte a ti mismo Coger perspectiva. y coger perspectiva. Entonces, bueno, este libro trata, entre otras cosas, sobre esto. Qué guay. Espero que te guste. Muchísimas gracias, David. Y aquí lo tenemos. Y ya digo, y para terminar, solo te diré que en esta notita de aquí, en esta cartita, que escribas, y si lo puedes decir en voz alta si tienes algo en mente, Ujú. un consejo o algo que quieres recordarte a ti mismo de dentro de un año. O sea, Dentro de un año. sí, a ti, al David de dentro de un año. ¿Hay algo que ahora tengas muy tangible o muy en la mente que quisieras que yo te recordara? O sea, dentro de 12 meses yo te escribiré un WhatsApp y te diré, David, hace 12 meses me dijiste esto, recuérdalo. Yo me diría una cosa muy clara. Confía. 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 ¿En ti mismo? Sí, sí. Bueno, confía en... Ayer un amigo me dijo que tomó una decisión de compra, bueno, es una tontería, de un coche. Dijo, porque percibí tantas señales que me indicaban se compró un coche, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la historia fue muy bonita. Y entonces, pues, confió en esas señales y decidió comprarse un coche concreto, ¿no? Pues yo con Minitails he percibido muchas señales y estoy aquí porque he decidido confiar en ellas, ¿no? Entonces sé que vendrán curvas, como inevitablemente sucede, ¿no? En estos periplos, pero confía, Buenísimo. confiaré. Buenísimo. Tengo que confiar, quiero confiar. Confía, pues lo escribiremos ahora. Por cierto, igualmente, antes de terminar, ya digo, lo hemos mencionado, pero hemos hablado poquito sobre Minitails. Igualmente lo pondremos en la descripción y pondremos el link también de descarga. Esta es tu nueva empresa. Ujú. Ya digo, para los que lo sepáis, para los que seáis padres sobre todo. Sobre todo. Em, Madres. y madres, o sea, obviamente. Minitails es una startup, una que está empezando, que básicamente pues crea cuentos personalizados para los niños. Para leer a ¿vale? los niños por la Para noche. leer a Bueno, los por la niños. noche en cualquier momento. Exacto, y que siempre pueden ser siempre nuevos, puedes crearlos con un clic, puedes personalizarlos, hay muchas más funcionalidades que irán sacando. A mí es un proyecto que me encanta y que he visto nacer desde el día 1. ¿Cierto? La verdad que tiene mucho, mucho potencial. Se está empezando, entonces si queréis darle apoyo o si, ya digo, tenéis algún hijo, por favor, pues probarlo, lo dejaremos en la descripción. Espero que dentro de poco pues puedas volver al podcast solo para hablar de todo lo que es... Estaría bien hacer un podcast sobre lo que es la historia de los cuentos y educación. Es precioso. Sí, educación. Hay además, es muy curioso, David, porque que lo digas, porque es como un sector menor, vamos a decir, ¿no? De la literatura. Es como los cómics, ¿no? De repente, lo que pasa es que ahora los cómics ya se ha hablado más de ellos, pero son como sectores de la literatura, ¿no? Que están así como medio menores, ¿no? En cierta medida. Y wow, ¿qué va? Lo que hay detrás de un cuento, lo que posibilita un cuento, ¿no? Los momentos que crea entre un padre o una madre y un hijo o una hija, el momento del cuento, ¿no? Que se le llama, ¿no? El momento del cuento. Esa atmósfera que se crea tan guay, ¿no? Eso es o sea, hay hijos, hay hijas, vamos, pero hay gente que tiene unos recuerdos absolutamente vívidos de el momento del cuento, ¿no? Como un momento de de una conexión total con su padre o su madre, o con los dos, ¿no? Y entonces eso es precioso. O sea, ahí hay un componente emocional bestial que forma parte de nuestras vidas, ¿no? Y se debe al cuento. Se debe, o sea, la piedra sobre la que pivota ese momento tan importante es un trocito de literatura mínimo que es el cuento infantil, ¿no? Ya no te digo la posibilidad de transmitir valores, ¿no? Como parte de yo soy padre, estás todo el rato queriendo que tus hijos pues compartan ciertos valores en los que tú crees, ¿no? Pues qué útil es el cuento también, ¿no? Para ilustrar sobre qué es la generosidad, qué es la empatía o qué es lo que sea, ¿no? Que te guía a ti en la vida. Entonces es un iceberg el cuento.
en la literatura, ¿sabes? Hay mucho contenido ahí que no se ve, pero que tiene una importancia capital, que lleva teniendo una importancia capital en la historia de la humanidad, a la hora de formar a las personas. Bestial. Brutal. Brutal, pues ya digo, si os gusta este tema y queréis saber más, tendréis descripción abajo, y aparte, si queréis un podcast sobre esto, lo escribís en comentarios, por favor. Mil gracias por haber venido. A ti, David, por la invitación. Y bueno, nos vemos muy pronto. Sí, señor. Adiós. Hasta pronto.